Entonces desarrollamos en esta noche este tema titulado ¿Cómo fructificar en la vida? Y nos basamos en la palabra de acuerdo a lo que dice Efesios 5:9. Y escuchen muy bien, ahí hay unas palabras, pero claves en este texto de Efesios. Los invito a que tenga su Biblia de papel abierta y vayamos a cada uno de los textos que vamos a ir mencionando acá en la medida de la enseñanza. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo número 9. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda, y escuche muy bien, el tipo de fruto que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas para bendecir, para bendición propia, bendición de otras. El fruto es en bondad, en justicia y en verdad. Usted al cabo al finalizar este año, usted podría hacer un balance de su vida y podría responder o alinear sus logros si sus logros están enfocados en todo hacia que usted hizo lo correcto, hizo lo bueno, que usted fue justo en todas sus actuaciones y que usted le apuntó a lo que era, es decir, a la verdad, si usted realmente está enfocado en lo que es. Y por eso es tan importante tener la palabra de Dios en cualquier planeación que hagamos, porque ella nos da todo el parámetro y nos permite definir lo que es prosperidad, lo que es éxito, lo que es fructificar. Nos podemos encontrar en la vida con cantidades de personas que dicen son muy exitosos, pero de pronto esta mesita del éxito le falta alguna de estas tres paticas o no tiene ninguna. Es muy próspero, pero no está haciendo bien las cosas, no está siendo bendición para otros, no está ese fruto enfocado en la bondad. O fui muy próspero, pero fui injusto, no dediqué el tiempo a las personas como se lo debía haber dedicado. O de pronto abusé, hice grandes negocios, pero fueron injustos, ganancias deshonestas. O de pronto me enfoqué en cosas que realmente son vanas y no van a traer verdadera bendición. O sea, me equivoqué en la parte de la verdad. Entonces, para comenzar, yo quiero que vayamos a Salmos 139. Nos vamos a enfocar en el versículo 13 y 16. Y escuchen muy bien. La gran respuesta que tenemos que darle a nuestra vida, y por eso el cuadrito nos ayuda a ir decantando la respuesta, pero la gran pregunta, mejor, la gran pregunta que nos debemos hacer en la vida es, Señor, ¿quién me has llamado a ser? Esa es la gran pregunta que necesitamos responder a lo largo de nuestra vida. Señor, ¿quién me has llamado a hacer? A hacer, no a hacer de acciones, sino de ser. Dios nos ha dado la libertad, siempre Dios nos da la libertad de decisión con nuestras vidas. Nosotros determinamos qué hacemos con cada día de nuestras vidas. Y tenemos dos caminos, o desarrollo mi sueño o desarrollo el sueño de Dios. Esa es el gran meollo de la respuesta a esa pregunta. Y vamos a tener esa libertad de hacerlo. Si yo me voy por mi sueño, me voy a equivocar. Si yo me voy por el sueño de Dios, en el Salmo 139 voy a ver que el sueño de Dios no es el sueño de Él, no voy a hacer algo para Él, sino que es el sueño del diseño de Dios con mi vida. Dice el versículo 13 del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese formar no está hablando solamente de la parte física. Si lo parafraseáramos, este salmo nos está diciendo, porque tú diseñaste todo mi plan de vida, porque tú me dotaste de lo que necesito para ser realizado en mi vida. Otra forma que lo podríamos decir es, porque tú pusiste todo lo que yo necesito para vivir en este mundo. Nadie estamos carentes. Y todo ese formaste tiene que ver con esa identidad única
e indeleble que el Señor nos dio a cada ser humano. Lo más dañino que ha traído los antiprincipios a los principios del reino promovidos por Satanás se llama la comparación, porque nos frustramos o hacemos una vida en función de un ideal de otro, que tuvo otro diseño, que tuvo otro propósito. Y nunca logramos entender, se nos va la vida y no entendemos cuál fue el diseño único que Dios nos dio. Cada serie, cada persona que nació tuvo un sello muy específico. Entonces no podemos compararnos con nadie ni competir con nadie, somos únicos. Aún si estuviéramos en una carrera, no me puedo comparar con otro profesional, así estemos en la misma carrera, porque cada uno somos completamente diferentes. Y escuche muy bien lo que dice la segunda parte, el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No sé si usted alguna vez en su vida ha peleado con Dios o consigo mismo, decir, pero ¿por qué soy así? Pero ¿por qué no tengo esto? Pero ¿por qué las otras personas sí tienen y yo no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me siento frustrado acá? Y todo esto responde a que no sabemos cuál es ese diseño de Dios. No sabemos quiénes somos en Dios y no podemos entender el propósito de Dios. Si usted y yo no entendemos el propósito de Dios, vamos a estar desarrollando el propósito de alguien. Vamos a estar cumpliendo el ideal de nuestros padres, el ideal de nuestro cónyuge, vamos a estar en función de lo que diga la sociedad, vamos a estar en función de un pensamiento del momento y toda nuestra vida se va a enfocar hacia allá. Por eso hay que parar y les digo, si queremos realmente dar en el blanco y que a lo largo de los años podamos decir, fructifiqué bien y tuve una vida asertiva en el plan de Dios, es poder llegar a responder esa pregunta, Señor, ¿tú quién quieres que yo sea? ¿A quién? ¿Qué me llamas a ser como persona? Entonces vamos a ver 5 puntos muy específicos y estos puntos los debemos desarrollar después de haber trabajado el cuadrito. Porque si usted tiene nudos o tiene cosas que necesita modificar, le va a ser muy difícil abordar estos 5 puntos. Entonces vamos al primer punto y el primero dice, lo primero que tenemos que hacer para fructificar en la vida, en el propósito y en el diseño de Dios se llama cultivar la mentalidad del reino de Dios. Usted y yo no vamos a poder nunca tener una vida realizada si estamos permeados o si alimentamos la mentalidad de este mundo. La mentalidad de cómo prosperar, la mentalidad de cómo sentirse bien, la mentalidad de cómo satisfacernos. Y en un mundo tan humanista como el que estamos viviendo, pues sencillamente vamos a terminar, si no tenemos la mentalidad del reino, vamos a tener la mentalidad del mundo donde nosotros somos los soberanos de nuestras vidas y hacemos lo que nos satisface, lo que nos gusta, lo que nos da comodidad, lo que nos mantiene aparentemente en bienestar. Y aquí es donde nos estrellamos. Muchas personas en la vida cultivaron una mentalidad carnal o humanista y podemos decir que sí, hayan disfrutado y que hayan logrado cosas muy valiosas en la vida, pero al final fueron cosas vanas que siempre les dejaron vacíos muy grandes y el resultado final de todo el ejercicio va a ser una frustración muy grande. Dice Proverbios 23:7 en la parte primera. Vaya a su Biblia, búsquelo por favor, Proverbios 23:7 y resalte la primera parte. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuche muy bien. Un proyecto de vida exitoso o fracasado nace de un pensamiento. ¿Qué trascendental es esto? Y usted dirá, pero ¿por un pensamiento? Claro que sí, porque un pensamiento traza el punto de partida de todo lo que hacemos y llegamos a hacer. De todo lo que somos, perdón, y llegamos a ser. Entonces,
Cuando a mí Proverbios muy asertivamente me dice que lo que yo albergo en mi corazón es lo que yo voy a materializar en mi ser, pues entonces creo que voy a tener que ponerle más cuidado a cómo es que yo pienso. ¿Cuáles son los pensamientos que yo estoy abrazando en el día a día? Si me estoy concentrando en mí mismo, pues voy a formar un carácter egoísta, un carácter duro, un carácter completamente distorsionado del buen diseño que Dios quiere para mi vida. Y si yo nunca me hago la pregunta, Señor, ¿tú quién quieres que yo llegue a ser? Pues voy a terminar repitiendo patrones de otros. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es cultivar la mentalidad del reino de Dios. Así van a ser transformados nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son los que alimentan nuestras convicciones. Cuando usted recibe una verdad y esa verdad llega al corazón, eso se convierte en una convicción y la convicción es lo que lo mueve a la acción. Cuando usted le han dicho en algún momento que la Coca-Cola es tóxica y usted lo cree, ese pensamiento se vuelve una convicción y usted jamás en la vida se vuelve a tomar una Coca-Cola, porque usted tiene la convicción que eso lo intoxica. Entonces, mire cuántas verdades necesitamos permearnos de los principios del reino que nos lleven a salir de conductas vanas y pecaminosas, porque nos dan esa convicción que nos permite llegar al segundo punto, que se llama la acción. Escuche muy bien. Todo lo que estamos hablando va secuencial. Entonces, si yo no cultivo pensamiento del reino, a través de la palabra de Dios, a través de tener una relación personal con Dios, pues sencillamente mis acciones van a seguir desenfocadas. Entonces, el segundo punto nos dice actuar alineado con la palabra de Dios. Para que yo pueda obedecer la palabra, necesito cambiar mi forma de pensar. Por eso encontramos la gran distorsión entre lo que creemos y lo que somos, entre lo que predicamos y lo que hacemos. Cuando predicamos una cosa y hacemos otra es porque la mentalidad sigue siendo una mentalidad carnal y no espiritual. Sigue siendo una mentalidad de este mundo y no de los principios del reino. Entonces, los cambios que llevan a acciones diferentes vienen de convicciones que yo encuentro en la palabra de Dios. Pero yo no encuentro una convicción en la palabra de Dios corriendo para el trabajo, colgado en el Transmilenio, haciendo el devocional y con el celular allá, sosteniéndome del tubo del Transmilenio y haciendo un devocional a las carreras. La intimidad viene de meditar en la palabra de Dios y permitir que la palabra afecte las convicciones erradas que yo tengo y me lleve a actuar alineado a lo que esa palabra me dice. Entonces, para dar fruto yo necesito moverme con base en principios, los principios de Dios, no en un racionalismo y no en un emocionalismo. Y para poder actuar alineado a la palabra de Dios necesito constancia. Si vamos a lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo primero, versículo 8 del libro de Josué, el Señor estaba preparando a Josué para cambiarle su mentalidad porque entraba a otra dimensión, entraba a otra tierra, entraba a otro ámbito completamente diferente. Recuerde que Josué nació en en una cultura diferente a la que era su raíz, a su llamado. Josué nació en un ambiente de esclavitud. Josué nació en medio de un ambiente completamente diferente y Dios lo estaba llevando a una transición y estaba llevando a liderar a un pueblo esclavo para ser un pueblo que gobernara, a un pueblo sin identidad, a que tomara posesión de una tierra, a un pueblo que había sido menospreciado, a un lugar donde recibiera valor. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Nunca, por eso hablamos que el actuar debe ser constante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Escuche muy bien, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito. Guardar y hacer tiene que ver con el primer punto, o sea, tener una mentalidad del reino y ejecutar de acuerdo a esos principios dados por el Señor. ¿Y cuál es la bendición que viene de eso? Dice la segunda parte del versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no salen más las cosas? Pues hagamos el ejercicio a la inversa y vamos a entender que cuando no tenemos el direccionamiento de la palabra de Dios gobernando nuestros pensamientos, vamos a actuar en racionalismo o en emocionalismo y no vamos a poder ser constantes. El tercer punto después de actuar es que cuando repetimos acciones a través de las convicciones que la palabra nos va dando, pues empezamos a formar hábitos. Y la palabra de Dios es bendición, o sea, la palabra de Dios hace que las cosas se multipliquen, que fructifiquen, que reverdezcan, que crezcan. Entonces, cuando repetimos los hábitos y los principios que Dios nos da, se nos forman esos hábitos. Y los hábitos es lo que yo hago a diario. ¿Qué me permite la palabra de Dios con convicciones en mi corazón, en el actuar diario, fructificar? Pues que lo que yo hago siempre va a añadir valor. Y si usted quiere hacer un test de cómo va su día a día, pregúntese en las noches, ¿lo que yo hice añadió valor? ¿Me hizo mejor? ¿Ayudó a otro? ¿Glorificó a Dios? ¿Soy una mejor persona con lo que las decisiones que tomé hoy? ¿Me estoy haciendo más maduro con la forma como hoy viví, como hoy respondí, como hoy relacioné? ¿Estoy madurando en mi vida? ¿Y esos hábitos están afirmando mi identidad? Esas son digamos, las preguntas que podríamos responder diariamente. Cuando yo me peleo con alguien y soy soberbio y en la noche digo, Señor, el no haber hablado con esta persona y el haberla hecho sufrir y el que, mejor dicho, se tendrá que arrodillar hacia mí, ¿realmente esto le añade valor a mi vida? Y la respuesta va a ser no, me va a volver una persona soberbia, me va a hacer alejar, me va a hacer romper relaciones, me va a hacer, bueno, tantas cosas que pueden haber en ese hábito. Porque hábitos tenemos. Usted no puede decir que no tiene hábitos. Lo que tenemos es que discernir qué buenos hábitos tenemos y qué malos hábitos tenemos. Entonces vamos nuevamente a Efesios capítulo 5 y vamos a leer esta vez desde el versículo número 8. Escuche muy bien lo que dice el Señor con respecto a formar hábitos que nos hagan glorificar a Dios. Que usted cuando coloque su cabeza en la almohada, usted sienta la tranquilidad, que no avergüenza el ser hijo de Dios, que está representando bien el reino de Dios, que bendijo a las otras personas, que se acostó con paz y que no hizo nada indebido. Que usted lo pueden sacudir por todo lado y no hizo nada escondido, nada indebido. Que si usted le proyectaran su vida en una pantalla, usted se sentiría orgulloso de decir lo que yo hice hoy fue honroso para Dios y fue de bendición para los demás. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, de ahí es de donde necesitamos salir, escuche muy bien. Mas ahora sois luz, ¿en qué? En el Señor. Apartados de Él nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, como consecuencia, dice el versículo, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No podemos ser cómplices del reino de las tinieblas. No podemos tener un pie en las tinieblas y otro en la luz. No podemos ser incoherentes. Tenemos que ser personas que tienen hábitos de bendición. Si usted y yo podemos tomar la vida en esta dinámica permanente y podemos generar esos hábitos y esas convicciones de bendición, viene el cuarto punto. Vamos a empezar a
conformar un carácter santo. No sé si usted ha escuchado oraciones que, que religiosamente de pronto usted mismo se haya escuchado. Señor, yo quiero ser santo. Señor, hazme santo. Y la pregunta es que la santidad no es algo que llega ahí como un toque mágico, sino que como usted se da cuenta es un proceso. Entonces, una persona que tiene mentalidad del reino, que actúa en coherencia a esos principios del reino y que por hacerlo todos los días forma un hábito, es una persona santa. Y hemos visto pues que una persona santa es una persona apartada, o sea, diferente del montón. Dios nos llamó a ser diferentes. Dios nos llamó a ser asertivos en esta tierra. ¿Asertivos en qué? En relacionarnos, en dar un consejo. Asertivos en poner los dones a funcionar donde hay que ponerlos a funcionar. Asertivos en invertir la vida en lo que hay que invertirla. Tenemos que ser efectivos. Dice la palabra que cosas mayores haremos porque el Señor va al Padre. Dice la palabra que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, si logramos conformar un carácter santo, usted y yo nunca vamos a ser una persona anónima, se lo garantizo. Donde usted vaya va a afectar el entorno. Lo que usted hable va a marcar la diferencia. Lo que usted declare va a estar respaldado por el Señor. Entonces, no solamente vamos a ser asertivos y efectivos, sino que cuando ya se conforma un carácter santo, somos definidos. ¿Y qué es definidos? Pues que yo no soy tibio, no soy el que soy 3 días santos y 4 carnal. No soy el que estoy de lunes a sábado dándole gusto a la carne y el domingo voy a la iglesia y pongo cara de santo. Asertivo, efectivo y definido muestran un carácter santo que va a glorificar al Señor. Entonces ven cómo va la escalerita. Y el quinto punto, cuando yo logro conformar un carácter santo en mi vida, voy a cosechar. Y cosechar es dejar un legado. Usted va a bendecir a otras personas aún después de muerto. Usted va a poder trascender, va a poder impactar y también va a disfrutar. Porque el carácter santo, aunque sea difícil e implique negación, e implique cambiar la forma de pensar y cambiar ese chip que tenemos en la cabeza y con el cual fuimos formados, pues se disfruta la vida cristiana. Hoy hablamos con una persona que de verdad me impactó muchísimo e hizo todo este ejercicio, ni siquiera de manera intencional, sino como que a los golpes, como que en el prueba, error, prueba, error. Y en este momento está en un nivel de vida tan lindo que tiene un carácter santo, está apartada, esta persona está apartada de toda esta mentalidad humana, de todo este humanismo, materialismo, está suelta de todo y agarrada del Señor con una comunión con el Señor impresionante. Se le veía en el reflejo de sus ojos una vida, una vitalidad, ella es una persona madura y aprendió a vivir la vida. Y en este momento disfruta de ser santo y cosecha de las buenas decisiones. Gálatas 6 del 7 al 8 lo dice claramente. Queridos, queridos hijitos de Dios, nosotros no podemos nunca echarle la culpa a Dios de lo que nos pase. Dice Gálatas 6 del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, escuche muy bien, todo. En otra parte la palabra dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Entonces, de todo lo que sembremos, de eso también vamos a segar, porque el que siembra para su carne será esa corrupción lo que recibamos. Si usted decide hacer su sueño y no le pregunta al Señor, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es mi sueño? Es decir, el sueño que tú planeaste para mí. Cuando me formaste, todo lo que pusiste para mi vida, ¿qué es lo que tú quieres que yo te escuche, me direccione y yo pueda realizarme como tú quieres que yo me realice? Entonces, con esto, pues creo yo que el Señor nos pone todo en bandeja. El Señor no nos va a exigir lo que no nos ha dado.
Vamos a tener la bendición y yo los animo, en serio. No tomemos esto emocional y aquí en CDR no hacemos esto como para decir, es el comienzo de año, es ese propósito que yo hago los primeros días y a final de enero ya se me olvidan, sino que podamos trabajar en el día a día. Dios quiere poner en alto hijos santos y ya sabe cuál es el resultado de la santidad en este proceso. Dios quiere una iglesia que deje legado. Dios quiere hijos de Dios que estén completamente enfocados en su espíritu, caminando en el Señor, caminando en estos principios. Entonces, yo lo invito a que podamos orar en este momento y le podamos pedir al Señor que nos ayude. No sé cuántas cosas necesitamos replantear, cuántas cosas creemos que vamos por el buen camino, pero como dice Proverbios, no entendemos que el camino final es muerte y es frustración. Entonces le invito a que hable con el Señor. No sé qué produce la palabra que usted escuchó en esta noche en su corazón. Gratitud, arrepentimiento, necesidad de dirección, confusión, no importa, no se sienta mal si se siente confundido. Señor, ¿y entonces yo en qué ando? No, pues está bien. Reconocer que estamos mal es un buen comienzo para cambiar. Entonces, pues vamos a orar, le vamos a decir al Señor que nos ayude, que nos dé su bendición y que el Señor permita que nuestra vida no se vaya en vano, que seamos entendidos y que realmente lleguemos al final de nuestras vidas con frutos muy grandes y no con frustraciones muy grandes. También quiero decirles que no importa lo que usted haya hecho en su vida, no importa la edad que usted tenga, no se vaya a autodescartar y de pronto usted diga, no, esto es para los jóvenes, esto es para mis hijos, porque yo ya la he embarrado toda mi vida, a mí ya qué me queda. Cuando hay un corazón arrepentido, lo que Dios puede hacer en restaurar y en restituir, uno no se lo alcanza a imaginar. Entonces oremos y pidámosle al Señor ayuda en este llamado que Él nos hace a poder interpretar y escuchar, Señor, ¿tú quién quieres que yo sea? ¿A qué me estás llamando? ¿A ser qué tipo de persona? ¿Con qué don? ¿Cuál es mi llamado? ¿Hacia dónde me voy a enfocar? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Padre, te queremos dar gracias en esta noche. Señor, esta pregunta filosófica que el ser humano con toda la filosofía, el intelectualismo, las teorías y todo, Señor, nunca han podido responder quién soy yo y cuál es la razón de mi vida. Tú nos dices hoy, Señor, a través del Salmo 139, que tú lo conoces todo. Todo fue escrito. Tú no lanzaste a ningún ser a esta tierra por accidente ni descuidadamente, Señor. Hoy, Padre, queremos pedirte sensatez y humildad para contestar esta sencilla pero profunda pregunta, Señor. ¿A, a qué me llamas tú ser en esta tierra, Señor? ¿Quién es Karen? ¿Quién es Alba? ¿Quién es Lida? ¿Quién es Sarita? Mi Padre, por favor, ayúdanos a encontrar esa respuesta en ti. Ayúdanos a dar estos 5 pasitos tan sencillos, pero que en la cotidianidad nos van a permitir dejar un legado y disfrutar muy buenos frutos, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a formar una mentalidad del reino, a pegarnos a tu palabra, Señor, a meditar en ella, a poderte encontrar cada mañana o cada noche, Señor, en tu consejo. Ayúdanos a actuar en coherencia con lo que nos hables cada día. Ayúdanos a ser constantes para formar esos hábitos que necesitamos, que nos van a permitir formar un carácter santo y finalmente cosechar frutos que te glorifiquen, que bendigan a los que están a nuestro alrededor y que tengan la verdadera realización que tú planeaste para nuestras vidas. Ponemos todo esto en tus manos, mi Señor. Ya
rodó el 2023, hoy ya estamos con 5 días menos de este año. Como la margarita de 365 petalitos, hoy ya nos gastamos 5. Señor, que los que vienen los sepamos invertir, administrar y caminar con sensatez, con temor de ti, con dependencia en ti, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tu amor nos constriñe y que, Señor, al entender el misterio de que tú moriste por nosotros, podamos nosotros entender que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que dio la vida por nosotros, que es mi Cristo. Yo bendigo esta iglesia, bendigo estas familias, Padre, y te pido, mi Señor, que todas ellas y todos los que aquí están representados, mi amado Dios, como familia, puedan tener ese fruto y esa realización, Señor, que sean hogares y vidas que te honren con integridad y con ese carácter y ese sello de ser hijos tuyos. Te damos muchas gracias, Padre, y te bendecimos por medio de Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Amén y amén.